Buenas tardes, amigos y seguidores de Poder Político. Nos encontramos hoy con la diputada Ángela Cedeño, quien es un personaje controvertido, controversial e irreverente en la política del departamento del Magdalena, y por eso queremos compartir con ella un espacio en este importante programa que tenemos el día de hoy. Bienvenida, diputada, a Poder Político. Bueno, y buenas tardes para todas las personas, muy buenas tardes, Ocando. Y bueno, me alegra que me hayas invitado por fin a tu Poder Político. Bueno, diputada, empecemos hablando de la actualidad. Hace unos días visitó el Magdalena el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y entre sus declaraciones muchas, entregó algunas donde señalaba o se refería a un grupo de diputados que la acompañaron a usted en su periodo como presidenta, y se refería a que por culpa de estos, algunos proyectos en temas de salud en el departamento se habían truncado o se habían frustrado. Pero esto tiene relación con un discurso político de algunos sectores del departamento que la han venido atacando a usted y a los diputados del departamento del Magdalena. ¿Qué tiene que decir referente a estas declaraciones del ministro de Salud? Bueno, yo por ahí el día de ayer, el señor Rafael Martínez saca un videíto, ya él me extrañaba. Es una persona que no da para retirarse en este momento de su cargo, pareciera que todavía estuviera de gobernador del Magdalena. Señalamientos como realizó el día de ayer, donde siente un temor del trabajo que vengo haciendo en unos acompañamientos a las campañas tanto de Senado como de Cámara, y sale cuestionando mi trabajo y de algunos compañeros, pero todos saben que me proyecta a mí en la foto en grande y los compañeros un poco más pequeños, donde me acusa de que no me acompañen en este momento a las candidaturas que estamos apoyando, porque de alguna forma nosotros fuimos traba para el desarrollo del departamento. Un discurso trillado, todo el mundo sabe de que no solamente el señor Rafael Martínez, sino que el movimiento como tal, o sus dirigentes políticos, utilizan esta pelea, porque siempre tienen que tener un enemigo para poder crear un discurso, porque a la hora de actuar y de desarrollo están en cero. Todos sabemos los 2 años de mala gestión, de mala planeación, de mala ejecución que tuvo el señor Rafael Martínez. Él no le quedó más nada sino estar dando discursos de odio, de persecución política contra varias mujeres, contra otros 2 compañeros diputados, porque no trabajaba. Él se dedicaba a eso, simplemente a un atril y a hablar, pero no lo veíamos de verdad trabajando por el departamento del Magdalena, con un superávit que todos se dieron cuenta, un proyecto que fue mal presentado, cuales les hicimos unos señalamientos, y él se rehusó porque él quería tener ese discurso todo el año para poder estar en campaña y decir de que no hicieron nada fue porque la asamblea. Pero lo que él no quería reconocer es que él no hizo nada porque no tuvo la capacidad de gobernar un departamento como el Magdalena. Le quedó grande el departamento del Magdalena al señor Rafael Martínez, y lo vemos que todavía ya en la calle, por allá lo vimos un chaquetado en Bogotá, me imagino que gastándose como siempre, presuntamente los recursos del Magdalena, como quería llevarse sus bolsillos llenos, como lo hemos denunciado todo el tiempo. Hace un videíto canoso el señor, ya para echarle como un tinte. Ya está definitivamente el señor Rafael Martínez desfigurado, de verdad, con tristeza. Lo digo, señor Rafael Martínez ha perdido todo foco de lo que es realmente trabajar por la gente del Magdalena. Bueno, en ese mismo sentido, diputada, hemos visto que su periodo en la Asamblea fue, digamos, muy golpeado. El año pasado usted cumplió un récord histórico en el departamento, nunca antes visto, que fue presidenta de la Asamblea 3 veces en el mismo periodo, pero por cuenta precisamente de una persecución jurídica, de una persecución política orquestada desde el Palacio Tayrona en cabeza de este señor que en ese momento era gobernador, ya hoy no lo es. Pero eso, digamos que dañó los planes que usted tenía en su presidencia en la Asamblea, o los propósitos que usted tenía para ese periodo que iba a presidir en la Asamblea del departamento. Sí, no lo podemos dudar, teníamos organizado
un trabajo, los 500 años de Santa Marta, y una mirada al Magdalena, donde queríamos enlazar los 500 años de Santa Marta con diferentes municipios que también estaban por ahí cerca, con los 490, 495 años y todo, para hacer muestras folclóricas, mostrarle no solamente al mundo, porque estuvimos en Santa Marta como foco del mundo, sino solamente Santa Marta, sino también lo que tenía nuestro departamento. Él no pudo con que fuera presidente. Tuve un grupo de compañeros de verdad que me apoyaron y me acompañaron durante las 3 elecciones. De principio a fin. Y no fue solamente en la historia del Magdalena, fue en la historia del país. Primera vez que una persona, una diputada se elige 3 veces y que tiene una persecución de este tipo. Es más, ellos jamás habían perseguido a una persona tanto, ni cuando persiguieron tanto al Mello. A mí me persiguieron un poco más. Él tiene como, ya estoy que creo que es algo como personal, porque lo veo que mi presencia en la asamblea o en la política no lo deja estar, y por eso lo vemos constantemente, que él no deja morir su rabia. Pero precisamente, diputada, ¿usted siente que esto es un hecho de violencia política hacia usted? Efectivamente, de violencia política a la que está acostumbrado, y sobre todo en mujeres. Lo vemos todo el tiempo tratando de maltratarnos, todo el tiempo con burlas, todo el tiempo con señalamientos, no solamente él, sino que también los contratistas de la gobernación los veía atacándome por redes sociales, medios pagos por la gobernación que estaban en el plan de medios de la gobernación del Magdalena, también cuestionando y hablando mal en mí, burlándose. Todos saben lo que el señor el año pasado hizo, pero gracias a Dios tengo los calzones bien puestos. O sea, que él sabe que yo a él, ni a su grupo, ni a su jefe Caicedo, y a nadie de ellos les tengo culpa. Y van saliendo uno a uno. Después que lo defendían, los ve uno ahora colocando denuncias en contra de ellos, pero cuando estaban al lado de ellos, permitían y apoyaban este tipo de comportamientos que tiene el señor en la política, que tienen ellos. Por eso es que cuando ya salen y yo los veo por ahí llorando en las esquinas, digo, bueno, pero cuando el año pasado me agredían a mí, ¿dónde estaban esas mujeres? ¿Dónde estaban defendiendo? Al contrario, apoyaban ese discurso de odio mentiroso que todos sabemos que tienen, que es lo único que tienen para mostrarle al departamento del Magdalena, porque desarrollo no. Comparado con la cantidad de recursos que en este momento han sido desviados o trasladados a unos programas que no les vemos de verdad la funcionalidad ni el impacto que deben tener en el territorio. Precisamente entrando a su misionalidad como diputada, que es el control político, lo que alcanzó a hacer Ángela Cedeño en su presidencia, lo que ha alcanzado a hacer durante los 2 años casi que lleva en la Asamblea del Magdalena, ¿qué podemos decir en cuanto a denuncias y a cosas que se han denunciado o que se han revelado desde la Asamblea Departamental en cabeza suya y del grupo de diputados que la acompaña con relación a la ejecución de recursos en el departamento y a algunas denuncias que han venido surgiendo recientemente? Bueno, yo siempre he denunciado los programas. Todos saben que fui muy atacada cuando denuncié Mi Casa Ya, un programa que era de titularidad a varias ciudadanos o varios magdalenenses en varias zonas, como unos en Santa Marta, zona bananera, Santana, Ciénaga, que no fue pagado el contrato en su totalidad y ni siquiera recibieron la primera fase, que era la visita. Fue uno de los programas fallidos denunciados. También denunciamos las becas del cambio, donde muchos jóvenes a lo largo y ancho del departamento de Magdalena denunciaron que para poder acceder a esta beca tenían que ponerse una camisa naranja, que eran escogidos a dedo, en fin, muchísimas otras denuncias, y que nunca se hablaba de un número grande de estudiantes, pero que a la hora del té nunca teníamos cómo corroborar cuántos en sí recibieron el beneficio. Y cuando llamamos al secretario de Educación a la asamblea, siempre nos salían como los ustedes observaban en las transmisiones, con una larga y otras cortas, que nos dejaba todavía más confundidos. El programa de la agrario, citamos más de 6 veces el secretario de Desarrollo Económico, que nunca dio para contestar ni el cuestionario, no le dio la cara al departamento del Magdalena ni a la asamblea,
cuando recibimos denuncias de que dejaron dañar las semillas, los animales se les murieron y todo lo que pasó con las brigadas agrarias. La maquinaria nunca apareció. Y ese fue otro programa, lo cual llevó muchos recursos del de Magdalena que tampoco fueron aprovechados por los magdalenenses. Médico en tu casa, que todos sabemos el show mediático para entregar unas ambulancias que no sirven, la alfombra roja para el señor Caicedo en esa época, y lo totalmente desfinanciados los hospitales, porque los recursos de los hospitales son utilizados para este programa, los desvían para este programa y dejan muchas veces los hospitales sin médicos para que ellos se trasladen, y no tiene ciencia. Si vamos a dejar los hospitales solos, no tiene caso. La idea es que los hospitales estén operando de buena forma y que tengamos también el servicio en los corregimientos, claro, que sea complementario, no que dejen los hospitales solos para ir, entonces no hacemos ni una ni la otra. Y había unos recursos para ese programa. Entonces, ese fue otro programa que denunciamos. Las bicis de la alegría, todo el mundo sabe que las bicis de la alegría fue de una foto donde las tenían amontonadas ahí donde el antiguo San Juan de Dios, donde lo puse con el periódico cuando hicimos las denuncias y cuando corrieron a sacarlas y dijeron que era una que había dado santo. Mentira, ellas estaban pintadas de naranja, las bicis las sacaron con las máquinas de coser dañadas porque ya estaba todo dañado, porque simplemente hicieron una entrega multitudinaria aquí en el Polisur y después volvieron y las guardaron, entregaron y ya después las entregaban en cada época política y ya daba, a mi hijo, una señora, le entregaban Ángela la bicicleta a mi hijo y puro, los 2 días estaba desbaratada, porque ya estaba tiempo de tenerla ahí. Y así hemos denunciado uno a uno de nuestros programas que de verdad han sido para mí un fracaso de este gobierno, que son supuestamente las banderas de su gobierno, pero han sido un fracaso. Seguimos. Han hecho una inversión en vías que se ha quedado escasa porque todavía hay muchas vías que se pudieron realizar con todo este tipo de recursos. Los hospitales siguen en precarias condiciones, no tenemos ni tanto el personal mal pago, porque lastimosamente los contratistas del área de salud en los diferentes municipios se quejan porque no les pagan y les exigen políticamente trabajar, o sea, no solamente en el hospital, sino que tienen que salir a hacer política. Y en el área de salud, ¿cómo vas tú? En época de campaña. En épocas de campaña. Entonces está la salud, la educación, los colegios en el piso. Sabemos muchos niños que toman clases en el departamento del Magdalena debajo de un árbol o en peligro que se les caiga el techo en cualquier momento. Entonces, todas las necesidades que tiene el departamento del Magdalena, como te digo, en educación, en salud, en vivienda, y sobre todo en vías, y vemos la plata destinada a unos programas que a la hora del té no le han servido al departamento del Magdalena y nunca hemos sabido a ciencia cierta quiénes son los verdaderos beneficiados. Porque en Ciénaga me encontré un señor de edad que me dice, doctora, a mí me tomaron una foto con un cheque y ya solo quedé con la foto. Nunca me entregaron el recurso, ¿sí? Entonces, esto es lo que Ángela Cedeño siempre le cuestiona a este gobierno. Y sí, los ve uno en tarimas cuestionando, señalando, utilizando los recursos del departamento para el señor Rafael Martínez proyectarnos en unas pantallas, culpándonos de ser culpables de la falta de desarrollo del departamento cuando él es el solo culpable. Y yo siempre he dicho, hay algo detrás de ese tema del superávit, que él nunca tuvo la voluntad que ese proyecto pasara por la asamblea. Lo radicaba mal, lo radicaba a nombre de otro, no lo radicaba y lo veíamos siempre con el escándalo y con el escándalo. No sé a quién engañó con eso. No sé si a los contratistas. Incluso hubo un llamado a extra cuando él salió, que encargaron y luego retiraron el proyecto y ni más. Ni más, no, radicaban el proyecto faltando 2 días para que se acabaran las sesiones ordinarias, porque el común de las personas no saben que si el proyecto lo presentan en ordinaria, faltando 3 días, tú no le alcanzas a hacer el trámite, y si no llaman a extras, lo tienen que volver a presentar de nuevo, ¿sí? Y con el tiempo. Entonces jugaron todo el año con eso. Yo siempre, un día que me tomé un café con un amigo, le dije, yo siempre he creído que detrás de ese superávit había otro tema. No sé, se los dejo ahí a los conocedores.